BioBioChile.tv presenta Mesa de Diálogo con el auspicio de Educación Continua de Universidad Mayor. Cuando el ministro de Educación dijo que los padres en una especie de arranque de arribismo escogían, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados, generó muchísimas críticas, pero también instaló el debate. ¿En qué se fijan los padres a la hora de escoger pagar por un colegio, pagar por un copago de 10 o 15 mil pesos? Hoy día vamos a descubrir gran parte de esa pregunta con personas del mundo académico que hicieron un estudio y que justamente se trata sobre el soporte cultural para el mercado educacional. Allí tal vez encontraremos algunas de las respuestas en esta conversación en Mesa de Diálogo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mesa de Diálogo. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos instalamos para conversar de actualidad sobre distintos temas y lo hacemos en esta mesa instalada en la Confitería Torres en Alameda con 18. Así que gracias también a este lugar que nos acoge ya en esta temporada. Ya es como la tercera o cuarta temporada de programa, ya les voy a contar. Vamos a saludar a nuestros invitados y a comentar sobre un estudio que se ha realizado que se llama El soporte cultural para el mercado educacional. Antes de eso vamos a saludar también a la gente que está a través de Twitter y que nos escribe a nuestra cuenta @tvbiobio. Este estudio realizado por 3 académicos, está Manuel Canales que nos acompaña y que es sociólogo de la Universidad de Chile, bienvenido. Gracias. Cristian Beley, ¿se dice tu apellido? ¿Está bien así? Cristian, bienvenido, investigador, bueno, es el director del proyecto, es sociólogo de la Universidad de Chile y también investigador del CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación. Gracias por acompañarnos. Hola. Y Víctor Orellana, que será representado también por ustedes, que es el tercero que ha estado a cargo de este estudio. Quiero comenzar contigo, Cristian, preguntándote como director del proyecto, primero que todo, ¿de dónde surge la idea de estudiar y de cuestionar en el fondo a los padres y preguntarse, bueno, ¿por qué están eligiendo ciertos colegios y no otros? Considerando, por cierto, todo el debate que hay en torno a la educación hoy en nuestro país. Claro, este es un proyecto de investigación de Fondesit, se llama, son los proyectos que financia la CONICYT, sí. Para hacer investigación científica. Nosotros con Manuel y después sumando a Víctor también nos preguntamos sobre esta cuestión de cómo es que funciona o no funciona el mercado escolar, sobre todo porque desde ya hace muchos años en Chile está puesto en cuestión el mercado escolar, si es que funciona o no funciona. Los estudiantes secundarios del 2006 ya lo problematizaron, pero también después los estudiantes universitarios del 2011. Y en el campo de las políticas educacionales había un largo debate desde por lo menos a fines de los 80 hasta ahora, haciéndose esta pregunta recurrentemente. ¿Qué tan plausible es la idea de que sí, va a haber mercado escolar y que esa dinámica de mercado pueda mejorar el sistema escolar, etcétera? Ese es como el trasfondo. Nosotros lo que hicimos fue revisar qué investigaciones se habían hecho previas para comprender este fenómeno, y lo que vimos es que en realidad hay primero una gran línea de investigación sobre la efectividad de esto, si funciona o no funciona en términos del CIMSE, de las coberturas. Académicamente. Entonces, ahí hay una discusión, ¿verdad? Si es que ha aumentado el CIMSE por el mercado, si ha aumentado la cobertura, ese es un tipo de análisis. Pero la verdad es que eso ya está bastante estudiado y es bastante, después podemos profundizar en eso. Y respecto, la otra cara de esa medalla son las familias, porque los que diseñaron este marco institucional de un mercado suponían que las familias se iban a comportar de cierta manera, básicamente como consumidores de educación. Y revisando qué había de estudios sobre las familias, nos encontramos con que había algunos pocos estudios básicamente basados en encuestas, que le preguntan a la familia en encuestas sobre por qué elige tal o cual escuela. Y con Manuel y con Víctor profundizamos en esos análisis y llegamos a la conclusión de que en realidad lo más importante todavía no está descubierto, porque probablemente el tema es muy complejo y requiere, antes de hacer encuestas, abordajes cualitativos más en profundidad. Entonces, si es tan importante para Chile esta idea de que quiere hacer que su sistema educacional funcione como un mercado, y si ha estado tan problematizado en estas últimas, al menos décadas, bueno, entonces estudiémoslo también desde el lado de las familias, porque el sistema hace supuestos muy fuertes sobre las familias. ¿Cuál es el marco general que engloba este proyecto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué universo fue estudiado? ¿Cómo fue la metodología de trabajo? Bueno, básicamente el estudio son 2 años. ¿Ya? Ya estamos ya terminando el segundo año, y lo que hicimos fue definir 6 grandes zonas a las que íbamos a ir a estudiar.
básicamente una zona de clase alta, el sector alto de Santiago, una zona de clase media alta, diríamos, que es un sector de Ñuñoa y sectores aledaños, un sector de clase media más baja, algunas zonas de la Florida, un sector de clase más baja hacia La Granja, y dos zonas no metropolitanas, sino que de agrourbes, como Manuel la conceptualiza, que son en la sexta región, en torno a San Fernando y algunas poblaciones aledañas, y estamos ahora comenzando el terreno de la última zona, que es en la zona ya sur, en la ciudad de Osorno y de nuevo zonas aledañas. Entonces van a ser 6 zonas. Es una muestra bien grande, bien diversa. Es una muestra bien diversa, 6 zonas en las que esperamos conversar con padres, con madres, a los que le hacemos entrevistas en profundidad, y también organizar grupos de discusión, al menos 2 grupos por cada una de esas zonas. Y también entrevistamos a varios informantes claves, que sean directores de educación, directores de escuelas, sostenedores de esas zonas. Porque la idea es básicamente comprender cómo es que opera esto que los políticos y algunos economistas llaman el mercado educacional en esos lugares, desde el punto de vista de las familias. Entonces son 2 años de trabajo, 6 zonas, distintas clases sociales, distinta composición demográfica, pero siempre entrevistas y grupos de discusión. Manuel, ¿se encontraron con algo distinto, sorpresivo, de lo que tal vez podían tener como idea preconcebida de lo que podía arrojar este estudio? Bueno, sí, creemos que hay algo de hallazgo sorprendente también para nosotros. Aunque en general uno en la investigación evita prenociones muy sólidas, aún en este caso esto fue particularmente marcado. Planteémoslo de esta manera. Era un misterio, en realidad, el dato, porque el supuesto es que las familias iban a elegir colegio en función de los rendimientos académicos, y eso iba a presionar a las instituciones que proveen educación a un mejoramiento progresivo. De la calidad. Claro, tal que como en cualquier otro mercado, porque así es como esto ha estado instalado y son las reglas del juego. Esto no tiene que ver todavía con las familias, sino con las reglas donde las familias tienen o tenemos que jugar. Iban a elegir, decíamos, colegios que tuvieran mejores rendimientos académicos, y eso iba a generar un progresivo mejoramiento general del sistema. No ocurrió así. Ya está probado que no hay una mejoría efectiva de rendimiento académico en virtud del tipo de colegio. Y por lo tanto queda la pregunta, ¿por qué las familias o las personas van a preferir pagar por un servicio educativo que no les reporta aquello? Por lo pronto, un colegio subvencionado. Sí, particular subvencionado, claro, de copago. Lo que está claro es que el principio básico no funcionó. Este mercado educacional que se construyó no funciona como el mercado que diseñaron. Aquí no se está trabajando, produciendo, vendiendo, comprando calidad educativa. No se vende ni se compra calidad educativa, ¿no? No es eso lo que hace la diferencia. Entonces, inmediatamente aparece el otro principio. Bueno, si no es por calidad educativa, pagarán por estatus, ¿no? Parece lógico. El arribismo que alguna vez acusó el ministro de Educación. Y no solamente el ministro, mucha polémica, pero no es el punto que lo haya planteado aquel, digamos, es efectivamente un supuesto que está muy instalado en la sociedad. De hecho, yo creo que era el prejuicio, y que sigue siendo un prejuicio que existe sobre los colegios particulares subvencionados y sobre las familias que los prefieren. Y por eso desligaría esa responsabilidad y iría al punto de que efectivamente está instalado ese prejuicio. ¿Por qué ese prejuicio? Bueno, históricamente se ha pensado que es así, que las clases medias, como se le daban llamar, eran arribistas. Pero lo que nosotros constatamos, y eso es quizás el hallazgo central, yendo al fondo de tu pregunta, es que no es ni por mejoramiento en la calidad educativa, que no está disponible como una oferta a la cual ellos puedan y podamos en general acceder si no está en los colegios particulares, tampoco es por arribismo, ni tampoco es una decisión sin sentido. Es una decisión muy razonada, muy comprensible, y que sin embargo no tiene que ver ni con calidad ni con arribismo. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y dónde se sostiene esto? Al escuchar los grupos y las entrevistas, nos sorprende, o más bien marca el análisis, el que lo que comande la conversación sea algo que no tiene que ver con educación, sino con lo que percibíamos como una suerte de temor
a lo que pueda ser real o fantasmagórico de riesgos, de riesgos conductuales, riesgos sociomorales, vinculados a la mezcla, a la juntura, a la reunión. Generando inseguridad. Es por la inseguridad que existe, que este mercado opera como un segmentador donde cada quien, con las reglas del juego, intenta hacer lo que puede. Y lo que termina por ocurrir entonces es que donde no había diferencia de calidad educativa, sí comienza a haber una fuerte diferencia en composición social de los colegios, al menos en la pretendida composición social de los colegios, ¿no? Entonces comienza toda esta imagen de que los liceos fiscales tienen que, imagen y realidad, de tener que concentrar a aquellos que no pueden elegir, ya sea porque no pueden pagar o porque son descartados, rechazados, ¿no? Luego los particulares subvencionados que pueden elegir particular subvencionado y no municipal, pero no elegir colegio particular. Y luego el asunto de la elección dentro de los colegios particulares, que es otro tema. Entonces, en síntesis, para tu pregunta, lo que nosotros descubrimos es que lo que organiza este mercado es una segmentación social, en este caso hacia abajo fundada en el miedo, en el temor o en el deseo de seguridad, si quieres ponerlo en términos positivos, en la valoración de la selección. Por eso que el tema de la selección es crítico en esta discusión. ¿Acaso tanto más que el lucro? ¿Acaso tanto más que el copago? ¿O forman parte del mismo sistema? Porque termina por cuajar una estructura donde en vez de producirse y difundirse educación, estamos transando seguridad. Y eso será muy entendible, pero no tiene que ver con educación. Manuel, tenemos que hacer una pausa, Cristian, vamos a regresar en el próximo bloque. Yo leí algunos de los antecedentes sobre este estudio, lo citaban de la siguiente manera, como un sistema de educación construido sobre el temor, donde, por ejemplo, la OCDE dice que el sistema chileno compra y vende seguridad social. Vamos a profundizar en estos temas en el próximo bloque, no se vayan que ya volvemos con más mesa de diálogo. Que tu vida no se detenga. Proyéctate, especialízate, sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 170 programas en 15 áreas académicas para que cumplas tus nuevos objetivos. Postgrados 2014 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Estamos de regreso con más mesa de diálogo, seguimos conversando sobre este estudio, el soporte cultural para el mercado educacional, que ya se hizo en un primer año, que está terminando su segundo año, y conversamos con quienes son parte justamente de esta investigación. Yo leía justamente antes de irnos a la pausa que, según la OCDE, el sistema de educación chileno compra y vende segregación social y que se establece como un sistema de educación construido sobre el temor, que es un poco lo que nos explicaba Manuel. ¿Qué pasa con esta especie de promesa, en el fondo, que entregan los colegios particulares subvencionados, en este caso, sobre la seguridad? ¿Es una promesa que se cumple en ese sentido, más allá de que ya está descartado tal vez lo que pasa con la promesa en función de la calidad académica, que quedó claro que no hay grandes diferencias? ¿Qué pasa con esta otra promesa que sería el motor de la decisión en los padres? A ver, yo creo que no tenemos tanta investigación en las escuelas mismas para poder saber si es que lo que tú estás preguntando se da, o sea, si es que son escuelas más seguras o menos seguras. Claro, habría que hacer esa investigación, pero para efectos de la conversación, para efectos de la dinámica del sistema, lo relevante no es si se cumple o no se cumple, sino lo relevante es que las personas creen que se cumple. La clave acá que dinamiza este sistema es, lo poníamos así, las reglas del sálvese quien pueda. Si es que las autoridades, los tomadores de decisión organizaron un sistema escolar como un mercado en el que las personas además pueden pagar adicionalmente, en el que las escuelas pueden seleccionar y competir entonces por los alumnos y expulsarlos arbitrariamente, que son las reglas brutales con las que el sistema escolar chileno ha trabajado por 3 décadas, lo que uno observa ahora es la consolidación súper refinada de esos procesos hechos por día a día en todas esas escuelas, miles de escuelas, durante 3 décadas. Y la versión refinada de eso es que las personas piensan genuinamente que los establecimientos municipales son inseguros, que no le importan a sus autoridades, que no son espacios que van a contener bien a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Y entonces todos estos padres que pueden marcar una diferencia, como ellos lo dicen, pagando un poco, lo intentan hacer.
una conducta, como Manuel explicaba, perfectamente racional, razonable, que cualquier padre haría en su situación, pero que vista desde el sistema escolar es profundamente perversa, no por lo que los padres hacen, sino por lo que las escuelas hacen, que es explotar esa sensación de inseguridad y esa posibilidad de segregación, explotarla como si fuese una virtud, cuando en realidad, a vista de cualquier educador y de cualquier comparación con otros sistemas educacionales en el mundo, deberíamos percibirla como una deficiencia, como un defecto, como algo que no queremos. Bueno, lamentablemente en este sistema al parecer se valora como una virtud. La virtud de seleccionar y ser seleccionado, la virtud de pagar y excluir a otros, la virtud de comprar y vender segregación, como tú dijiste. Cuando hay hoy día una fuerte discusión sobre lo que pasa con el sistema educativo, cuando hay una serie de movimientos de la CONFEPA y qué sé yo, de padres de colegios particulares subvencionados que han salido incluso a las calles a marchar, se ha acusado de que hay una manipulación política detrás, en fin, pero fuera de todas esas aristas que uno puede involucrar en esto, existe cierto temor también en los padres sobre lo que puede pasar en los padres de los colegios particulares subvencionados con este cambio que se está tratando de llevar adelante. ¿Cómo han visto ustedes, teniendo en el fondo toda esta información, ese cambio que se pretende llevar adelante, donde justamente la segregación es un punto clave que debería ser combatido desde esta reforma? A ver, yo muy breve para dejar que nos comprometamos con Manuel. Yo diría que el punto número uno de un sistema educativo es cómo regula las prácticas de los proveedores de educación, las instituciones. Uno no tiene que tratar a las familias de la misma manera que trata a las instituciones. Lo que estamos analizando acá es que las reglas del juego con las que el país organiza a las instituciones y con las que obliga a los padres a funcionar, son reglas que empujan a la lógica del sálvese quien pueda y que disparan estas dinámicas. Nosotros estamos conversando sobre las dinámicas que se dan en los sectores medio-bajos, pero uno podría hacer análisis equivalente, nosotros lo hemos hecho, si tenemos tiempo podemos comentarlo, en sectores también de clase media alta o alta, en que el mercado escolar tampoco funciona por otro tipo de dinámicas, pero que tampoco funciona como se prevé. Entonces, lo primero que yo diría es, el país necesita, si es que no quiere estas consecuencias segregadoras, si es que quiere dar alguna chance a que haya mejoramiento de la calidad, y volvamos a hablar de educación, como Manuel lo decía, bueno, necesita cambiarle las reglas del juego a las instituciones, porque las instituciones hoy día tienen todos los incentivos para comportarse egoístamente en función... Control. Y el control, porque tienen una relación muy arbitraria con las familias, en las que en realidad en muchos segmentos, más que las familias elegir, las familias se sienten elegidas y de manera, insisto, arbitraria por las instituciones. Entonces, uno debería al menos garantizar que las instituciones tengan un comportamiento orientado al bien común y no al afán simplemente egoísta de su mejor posicionamiento en este mercado. Y por el lado de las familias, no se trata solo de hacer campañas de mayor tolerancia y mayor apertura, cosas que por supuesto están muy bien, sino que ir de frente sobre el problema de fondo. Y el problema de fondo es que no puede existir en el país como dinámica virtuosa la dinámica del miedo, de la segregación y de la exclusión. Todos los niños tienen derecho a tener oportunidades formadoras. Los niños que eligen y los que no son elegidos, los niños que quedan y los que son descartados. Y un sistema construido sobre un tercio del sistema solo por exclusión es un sistema que no es sano. Entonces, yo diría el segundo criterio básico es despejar de la mesa las cuestiones de seguridad, de funcionamiento básico, de exclusión, que se dan en todos los niveles sociales, como una dinámica virtuosa. Es un defecto y el país tiene que eliminarlo. Suena una tarea bastante titánica y compleja si uno lo mira hacia adelante. Claro. Miremoslo de esta manera. Esto está en las reglas del juego, en nuestro enfoque, no en el sistema. Una familia que elige un colegio particular subvencionado puede ser vista, claro, como segregando a alguien que no podrá entrar a ese colegio porque no puede pagar. En realidad no es así. De hecho, ella también está siendo segregada de no poder entrar a los colegios particulares. Y esa acaso sea la diferencia fundamental en calidad educativa en Chile. Y hablamos poco de ella, de esa fosa tremenda que hay entre los colegios particulares de la clase media tradicional y la clase media alta y todo el resto de la educación financiada en lo fundamental por recursos públicos, que son los colegios particulares subvencionados y los colegios públicos. Digámoslo así, no solamente es que tengamos un sistema educacional muy segregado,
sino que lo que organiza el cuadro es la segregación, y lo que se administra por los particulares arriba como prestigio, los particulares subvencionados como homogeneidad de estrato para no mezclarse, es básicamente diferenciación, segregación social, segmentación de mercado. Entonces, un mercado en la educación genera esto. No genera mejoría en educación, pero genera una segmentación al mejor estilo de los mercados. Todos los mercados generan esto. Entonces, volvamos a lo que se trataba, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Frei Montalva. La apuesta chilena era donde había dos países, que hubiera uno, ¿no? Hoy día no hay uno, ni hay dos. Se quiere creer que hay tres. Ni dos ni tres son sostenibles, ¿no? Lo peor que pueda ocurrir con este mercado es que naturalice la segmentación y ahogue cualquier posibilidad de una sociedad democrática, de una sociedad inclusiva, ¿no? Entonces, digámoslo así, el tema no es que las familias actúen bien o actúen mal. ¿Son libres de elegir? Sí, están obligadas a elegir también, los que pueden, y dentro de lo que pueden, ¿no? Entonces, lo que venga es cambiar esas reglas del juego para que las familias no tengan que verse enfrentadas a dilemas como los que ha planteado Cristian, del sálvese quien pueda, por lo demás con recursos escasos y en posiciones asimétricas respecto a la élite, ¿no? Pasa por eso, por unas nuevas reglas donde las organizaciones se sientan obligadas a la tarea educativa. Volver a entender que un colegio es para educar, y para educar entonces a todos los niños que llegan al colegio, ¿no? Y segundo, no olvidar que esto está vinculado a un proceso de cambios que no puede quedarse aquí. Pensemos que estas familias que pueden pagar estos 10.000 pesos de promedio de estos colegios, les cuesta muchísimo, si es que pueden, hasta les cuesta la hipoteca, les cuesta parte de la vida, pagar luego institutos o universidades privadas o en general no selectivas o lo que fuere. Recordemos que esto viene con la promesa de que eso va a ser naturalmente gratuito. Vamos a ver ahí que la resistencia por querer pagar ahora no va a ser lo mismo respecto a la educación superior. Aquí ha sido, si ustedes quieren, mal comunicado, como se ha dicho, pero en realidad pienso que es la complejidad y la gravedad de lo que se está interviniendo lo que genera naturalmente problemas que cualquiera puede aprovechar y hacer su pequeño negocio. Pero lo que se está abordando es una cuestión matricial de la sociedad chilena, y todo indica que no volvemos al equilibrio, aunque equilibrado, perverso anterior. Tenemos que hacer una nueva pausa, vamos a seguir conversando sobre educación en el próximo bloque de Mesa de Diálogo. No se vayan, que ya volvemos con más. Que tu vida no se detenga. Proyéctate, especialízate, sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 170 programas en 15 áreas académicas para que cumplas tus nuevos objetivos. Posgrados 2014 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. De regreso con más Mesa de Diálogo, seguimos conversando desde la Confitería Torres. Nos acompañan los académicos Cristian Beley y también Manuel Canales, hablando sobre este estudio que nos lleva un poco a entender el porqué de la decisión de los padres sobre los colegios particulares subvencionados y qué es lo que hay detrás de eso. La búsqueda tal vez de un espacio de mayor seguridad es parte de lo que hemos conversado. ¿Qué pasa en otros colegios? ¿Qué pasa con los que no son los particulares subvencionados, sino qué pasa con lo que buscan o lo que lleva a la decisión en los colegios de clases sociales más altas? Claro. Nuestro estudio también indagó en clases que uno podría llamar media alta o también la élite, en clase alta, ¿ah? Y uno podría suponer que ahí sí el mercado educacional va a funcionar, porque ahí están todas las condiciones que los economistas y algunos políticos buscan, ¿verdad? Familias más informadas, más recursos. Diseñaron idealmente, claro. Sin muchas trabas del Estado, en fin. ¿Qué es lo que vemos en cambio en ese sector? Es que la dinámica básica ahí, de nuevo, es una dinámica de selección por estatus, más que por proyectos educativos o una competencia por realmente mejorar la calidad de la oferta educativa. Ahora, por supuesto, no se da con la misma modalidad que en los sectores más de colegios más baratos, pero eso mismo muestra quizá lo aberrante de la idea del mercado en educación, porque en estos sectores lo que uno encuentra es que es tan escasa para los padres la idea de que existen ofertas educativas razonables para ellos y para sus hijos, que las escuelas y los
colegios, estos de la élite o de la clase media alta, están en una situación de cobrar prácticamente lo que quieran. Entonces, los precios ahí están completamente disparados y uno, no solo por este estudio, sino por análisis comparado con otras investigaciones en el extranjero, uno sabe que en realidad la calidad formativa de los colegios de clase media alta y de la élite en Chile es muy baja. Entonces, no están tampoco vendiendo calidad. Lo que están vendiendo es la pertenencia a unas especies de clubes de estatus y de cierre social ahora sí genuinamente arriba. Y eso cuesta, y eso las familias sienten que las escuelas están en condiciones de cobrar lo que quieran porque ellos van a pagar todo lo que pueden pagar. De nuevo, una relación no de mercado en que el precio y la calidad no tienen nada que ver y lo que se está vendiendo y comprando es otra cosa. Ahora, una segunda cuestión complicada para que funcione un mercado escolar y que los padres lo reportan también y fuertemente, y más fuertemente en estos sectores, es esta idea de la arbitrariedad de las escuelas respecto de los padres, porque, claro, no es solo como en los sectores más pobres que uno tiene que juntar los 10.000 pesos para poder pagar la cuota. Es que aunque tenga los 200.000 pesos, si es que la familia no cumple las condiciones que estas especies de clubes devenidos en escuela tienen para la... Entonces no lo van a admitir. O si es que los alumnos, los hijos, sus niñas, sus adolescentes, tienen características que los hacen indeseables para esos proyectos educativos, tampoco los van a seleccionar. Entonces, estamos en una situación en la que aún incluso teniendo los recursos, muchas familias perciben estas escuelas, como estos colegios, como muy difíciles de entrar, muy selectivos, en donde la idea de la libertad de elección es solo queda a medio camino, porque en realidad los que más tienen libertad de elección son los colegios respecto de los niños. Fue muy sorprendente para nosotros ver que en estos sectores en que uno diría en Chile había una explosión de oferta educativa, una cantidad de establecimientos educacionales impresionante, y entonces por lo tanto uno diría los padres tienen para regodearse, como buen cliente, no va a haber escasez, los padres tienen mucha sensación de escasez, entonces eso parece irracional. Se explica por lo que estoy mencionando. Las escuelas se han definido de una manera tan excluyente que los padres hacen un peregrinar y los procesos de selección y de admisión se convierten extraordinariamente estresantes para estas familias porque los padres tienen que hacer un peregrinar con sus recursos, dispuestos a pagar lo que sea, con sus hijos, tratando de tapar los, entre comillas, defectos que puedan tener para sus proyectos educativos y después dejándose someter a todas las pruebas de admisión y todos los requisitos hasta de fotografías familiares que les piden. Entonces, lo que hay ahí es una selección de los niños y las familias, no una elección libre. En otras palabras, aún los que promueven el mercado educativo pensando que en las condiciones óptimas de mercado eso se va a producir, lo que se produce de nuevo es otra cosa, que no es educación y que en este caso además tiene esta componente enormemente arbitraria respecto de las familias y los niños. Me acuerdo que en una de las últimas encuestas, bueno, salió muy junta este mes pasado la DIMAR con la CEP, una de las cosas que más preocupaba a la sociedad o que dentro de la, bueno, uno podrá cuestionar aquellas encuestas o no, si están de acuerdo con ellos, con metodologías, etcétera, pero aparecía como uno de los temas que la ciudadanía demandaba dentro de sus preocupaciones, la igualdad. Y llama la atención en el fondo considerando que hoy día gran parte de las reformas, o por lo menos como han sido anunciadas en materia de educación principalmente, apuntan justamente a tratar de algún modo de levantar esa palabra igualdad y de buscarla a través de la educación. Quiero saber cómo analizas ese dato, Manuel, en el fondo considerando un poco lo que ustedes han encontrado aquí, lo que hablábamos en el bloque anterior, esa necesidad de igualdad, pero al mismo tiempo estar metido en este sistema en el que seguramente cuesta muchísimo salir y ver esa igualdad en otro escenario. Tal cual. Es decir, efectivamente el principio de la igualdad de oportunidades, para ser preciso, sí, que es que creo lo que se está planteando, que trae consigo un componente normativo, ¿no? Un tema de justicia. La igualdad de oportunidades, más allá de que alguien quisiera también la igualdad de llegada, pues eso es debatible. Lo que no es debatible es la desigualdad de oportunidades. Nadie puede alegar razonablemente que pretende privilegios. Efectivamente, nuestra sociedad está construida sobre una desigualdad estructural de oportunidades. Sabemos que las historias y las biografías vienen predeterminadas notoriamente por el origen social, como se dice eufemísticamente a la pertenencia de clase. Que este sistema educacional como mercado no hace sino acoplarse perfectamente a esa gradiente. Y en ese sentido,
como mercado no promueve igualdad alguna. Más bien, la desigualdad en dos la partió en tres. Trozó de otra manera la desigualdad. Valga la referencia, en un país considerado uno de los más desiguales del mundo, porque es una desigualdad total, no es una cosa de más o menos de índice Gini. Aquí hay tipos de personas, históricamente, ¿no? Tenemos también una de las clases medias más expandidas. Vaya misterio, ¿cómo un país tan desigual es tan de clase media? Hay mucho ruido y mucha palabra usada con intencionalidades políticas e ideológicas clave. Con todo, creo que lo que late es precisamente, y la sociedad chilena no va a descansar hasta que no resuelva esa pregunta, respecto a la desigualdad estructural de oportunidades que esto implica. Y por eso es que el sistema educacional como mercado no funciona tampoco, porque termina consolidando esa desigualdad. Esa es la cuestión chilena, no de ahora, ni siquiera del neoliberalismo, ni siquiera de la dictadura. Es la cuestión chilena desde la colonia, ¿no? Que es la cuestión de una sociedad partida en dos, o en tres, pero nunca una. Y eso no es compatible con la democracia. ¿Y ha resultado ser tal vez el debate en educación el catalizador de esa búsqueda de la igualdad? Por lo pronto, porque la educación es la que administra las carreras y los puestos sociales, en donde se materializa y toma forma institucional esta desigualdad estructural. Tal que entonces, cuando tú hablas del tema educación, te encuentras más que con calidad educativa, con el problema de la estructura de clase chilena. Entonces se habla de, no de educación, sino de estratos sociales, y el miedo. Se habla no de educación, sino de inseguridad ciudadana. La tarea, y por eso que creo que la sociedad no para ya hasta que encuentre una solución consistente a estas preguntas matriciales, tiene que ver con que esos temores y esas desigualdades estructurales sean asumidas como tales, como problemas de la sociedad, no entregándoselas a las familias, porque entregado a las familias pasa esto, esa suerte de dualidad, en que en la personal tienes que jugar el juego de la guerra contra todos, así tu pariente o tu vecino. Pero si no alcanzó para los 10.000 o los 20.000 pesos, bueno, ya no estamos donde mismo, aun cuando estemos relativamente cerca o muy cerca, ¿no? Pero por otra parte, como ciudadanos y como sujetos sociales nos damos cuenta, incluso los que toman colegio particular subvencionado, que están siendo discriminados estructuralmente. Entonces, esta conversación está empezando en este punto, pero llegará a tematizar también el hecho que la desigualdad de oportunidades en última instancia no está entre el particular subvencionado y el municipal. Está entre todos ellos y los colegios particulares, como lo era en los años 60. De vuelta atrás, qué impresionante. Si alguien quiere obtener más información sobre este estudio, verlo en profundidad, ¿cómo podemos llegar a él? Bueno, nosotros estamos terminando la fase de análisis de la investigación. Vamos a estar publicando algunos resultados prontamente en nuestro sitio web tanto de la Universidad de Chile, faxo.uchile.cl, como en ciae.uchile.cl. Van a encontrar lo que vayamos produciendo. Por ahora lo que tenemos disponible es una columna de opinión que pueden encontrar en CIPER Chile sobre los particulares subvencionados, y esperamos durante este año realizar un seminario de divulgación de los resultados. Qué importante misión que les tocó. Gracias, quiero de verdad agradecerles a los dos por estar juntos. Nosotros hemos hablado en esta mesa sobre educación muchísimas veces, es un importante estudio y sin duda que nos da también otra perspectiva, otra manera de mirar el porqué de esta decisión en los padres y finalmente lo que de algún modo refleja el fondo de nuestra sociedad, que es lo que hemos estado discutiendo todo el año. Muchas gracias, Manuel, por estar junto a nosotros. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Lo que les queda por delante en estas próximas semanas. Y a ustedes, como siempre, gracias también por acompañarnos en esta edición de Mesa de Diálogo. Los invitamos siempre a revisar este y otros programas en biobiochile.tv. Nos vemos en la próxima. biobiochile.tv presentó Mesa de Diálogo con el auspicio de Educación Continua de Universidad Mayor.